Buenas tardes, estimado docente. Mi nombre es Edwin Humberto Bustos Acero, soy estudiante de Derecho de primer semestre y voy a empezar con la exposición de la actividad número 4, la propiedad y el Estado. Me quiero enfocar, ¿no? Después de haber leído todo lo que su merced nos enviaron por grupo de WhatsApp y el video de Hopper, y entendiendo como las diversas, me gustaría enfocarme más pues en lo nacional, ¿no? La primera pregunta dice, ¿por qué la verdadera autoridad promueve la riqueza de sus subordinados? Entonces, una buena autoridad cabe la pena recalcar que nos referimos a la autoridad estatal, ¿no? A lo que viene pues de parte del Estado, ¿no? Podríamos decir del gobierno. Esta es la encargada de promover y velar por las economías de cada uno de nosotros, los subordinados, ya que el Estado directamente, si vela pues por una buena economía, se va a ver beneficiado en cuanto, en cuanto a si nosotros tenemos recursos, ¿no? Porque, porque el Estado debe crear una especie de balanza, ¿no? Entonces, si nosotros llegamos a sostener una economía no solo interna, sino externa, refiriéndome a la parte ya de las exportaciones, ¿cierto? Van a haber más recursos del Estado, porque vale la pena recordar y recalcar que el Estado se sostiene de los impuestos que pagamos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, a mayor riqueza de parte de nosotros, va a existir la mayor parte también de beneficios del Estado, porque él va a empezar a cobrar los impuestos y si nosotros somos puntuales, como lo venimos siendo, pues el Estado va a estar bien. Entonces yo creería que la verdadera autoridad se basa en eso, en proveernos a nosotros, ¿no? Y garantizarnos para que nosotros podamos aportar al Estado y el Estado también sea alguien con suficientes recursos y se aumente su capital estatal. La segunda pregunta dice, ¿por qué una autoridad no roba la propiedad de sus subordinados? La autoridad estatal depende directamente de los ingresos de sus subordinados. Vuelvo a repetirlo, pues lo que repetí en la pregunta número 1, ¿no? Y con el tema, pues, de la balanza, ¿no? Quiero hacer un ejemplo que de pronto está un poquito, pues, fuera de contexto, ¿no? Porque, pues, va a hablar de religión, pero es necesario, o sea, me cabe en esto. Pertenecí mucho tiempo a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y casi logro ser pastor. Y el presidente de los pastores, o como el pastor superior, siempre nos decía de que la iglesia era una balanza, ¿no? De que no se basaba solamente en la economía, sino en las almas, que todo tenía que ir directamente equitativo, ¿no? Entonces yo tomo este ejemplo como para impulsar la teoría pues que estoy afirmando, ¿no? De que es una balanza entre el Estado y entre nosotros. Para nadie es un secreto que nosotros como subordinados debemos de pagar impuestos por nuestras propiedades que dependen muchas veces donde estén ubicadas, donde digamos que son rurales, pagan menos de pronto, pero si ya son comerciales o son ya empresariales, hablándonos pues en un tema más económico, ¿no? Entonces esto llevaría a que el Estado pues no tendría la necesidad de robarnos ni de atracarnos, ¿no? ¿Cierto? O prácticamente de expropiar nuestras propiedades porque él va a estar ahí dependiendo de cada uno de nosotros. Porque es que, vuelvo y lo repito, ¿no? El Estado se mueve de acuerdo a los impuestos que muchas veces pagamos nosotros por nuestras propiedades, ¿no? Y pues no haciendo un lado pues el impuesto al consumo, ¿no?
Porque el concepto de impuesto es problemático desde el punto de vista ético-económico, ¿no? Aquí me quiero basar en algo que me llamó la atención y fue en el video que vi para la actividad 3, donde el profesor, el doctor nos decía, con lo más ético que hace el hombre es cumplir el deber, ¿cierto? Y citaba al autor Kant. Entonces nosotros, mirándonos, ¿cierto? Nosotros cumplimos al Estado, ¿no? Y entonces vale la pena también recordar algo del video de Hopper, donde él nos decía que es que nosotros pagamos los impuestos, ¿cierto? Uno, por ético. Dos, pues porque es una obligación. Usted nos dijo en la clase pasada, pues de que el impuesto viene de imposición, ¿no? Entonces, pues que tocaba pagarlo, ¿cierto? Pero entonces, en el punto ético, no me parece que recibamos nosotros lo que debemos recibir del Estado, ¿no? Y el señor Hopper, pues hacía pues la aclaración del amigo que le robaron en Europa, que le robaron el vehículo. Igual acá nosotros nos roban cualquier otra cosa, joyas, vehículos, electrodomésticos, entre otros. Nosotros vamos, ponemos el denuncio y no va a pasar de ahí. El Estado no nos va a responder en cuanto a eso. Simplemente se llena una forma, igual que el caso pues, del señor Hopper, que explicaba, y de ahí no va a pasar nada más. Nos va a tocar a nosotros seguir trabajando, o si tenemos asegurado, recuperamos nuestros bienes, y si no, pues seguir trabajando para reponer pues, lo que hemos perdido. Ahora, yo creería que, y vuelvo y lo digo, enfocándome pues en nuestro gobierno, ¿no? No me parece muy ético de parte de nuestro gobierno, del gobierno colombiano, pues porque ellos se quedan cortos en tema de salud, educación, ¿cierto? Y de seguridad. Entonces no es justo que nosotros estemos pagando por algo donde son pocos los que se benefician por salud, son pocos los que se benefician en educación y son pocos los que se benefician en seguridad, pues porque uno muchas veces, y la respuesta es que el gobierno no puede poner un policía a cada uno, ¿no? Pero al momento de pagar el impuesto sí nos toca pagarlo cada uno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una empresa y mi empresa tiene otra empresa, nos va a tocar aportar lo mismo, ¿no? Y lo otro que me llamó la atención, y es que uno muchas veces paga impuestos y no comparte muchas teorías, muchas cosas, pero al igual los impuestos de nosotros son usados para eso, ¿no? Entonces, yo creería, por lo menos el caso que hubo esta semana de la eutanasia, yo no comparto eso, ¿no? Pero pues estoy completamente seguro que esos procedimientos son hechos de parte de nuestros impuestos. Pero bueno, el punto número 4 dice, ¿por qué es dado a pensar que el contrato entre el Estado y los ciudadanos favorece más al Estado que a los ciudadanos? Es muy, pues es muy sencillo recordar que al hablar del Estado, otra vez, nos referimos a las instituciones, ¿cierto? Congreso, Senado, rama judicial, cada una de las ramas, ¿no? Y entonces ellos usan los impuestos sí directamente para los megasueldos de ellos, donde es triste ver nosotros con un salario mínimo de 1.300.000 en estos momentos y ver senadores con más de 30 millones de pesos que se les paga la gasolina, el combustible, adicionalmente los fiscales y cada uno de ellos, ¿no? Yo creería que en ese contrato sí se ve más beneficiado es el Estado porque él protege a los que trabajan directamente con ellos. Y nosotros, los demás, sí tenemos que tratar de sobrevivir con un salario mínimo, donde tenemos que hacer horas extras o algo y se nos pone más complicada la cosa porque cambiamos plata por tiempo con nuestras familias. Y adicionalmente no se puede pasar el tema por alto en cuanto a la inversión en vías, en obras, que casi siempre terminan en elefantes blancos y saqueos. Adicionalmente, pues a nosotros nos toca pagar puntual nuestros impuestos, pero al momento del Estado invertir, lo hace el tiempo de ellos, ¿no? Y es triste ver aquí en Colombia, donde todos pagamos los impuestos y hay lugares en estos momentos sin agua, sin alcantarillado y gente viviendo en situación que créame que no es, donde el Estado no llega a ser presencia.
¿cierto? Entonces, y muchas veces las carreteras van solamente donde vive la gente más importante o donde están las megafincas más grandes. El punto 5. ¿Por qué la creación de riqueza está relacionada con la reducción de impuestos? Esta es una pregunta muy compleja debido a que en nuestro ámbito es notorio lo que aplican nuestros gobiernos con las multinacionales, megafábricas, ¿no? Que ellos entre más producen, menos impuestos pagan, ¿no? Y muchas veces tienen donde los vuelven exentos de muchas clases de impuestos, ¿no? Y donde el empresario pequeño siempre pues el que está pensando, perdón, el que está empezando debe de pagar más. Entonces eso sí es algo notorio acá en nuestro país. Muchas gracias.